¿Qué tal? Buen mediodía. Bienvenidos a la bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana donde por ahora no está prevista una sesión, pero sí muchas actividades de comisiones. Me saluda mi amiga Débora de Urieta. ¿Cómo le va, Débora? Buen día, ¿Cómo está hoy? Mauri. ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Me alegro mucho de verla. Me alegro. Preocupada porque se viene otra semana intensa acá en Diputados. ¿Intensa? Sí, la semana de los emplazamientos, le podemos decir. Sí, por lo menos es el único antecedente. Yo recuerdo que la previa de un cierre de listas tengamos comisiones. Tremendo, O sea tengamos Congreso. directamente. Totalmente. Hay que ver qué pasa en el Senado con los proyectos que se aprobaron la semana pasada. Por un lado, lo que tiene que ver con el financiamiento para el Garrahan y por otro lado con el financiamiento universitario, que hoy leía una nota de Negro Ibarra en La Nación que planteaba que Unión por la Patria quería apurar los proyectos, pero bueno, ahí los sectores, si querés, más dialoguistas, quieren que primero avance por comisión. Así que vamos a ver cómo sigue la segunda En parte. realidad por comisiones tienen que avanzar y tienen que durar una semana entre comisiones y sesión. Exacto, pero en sí. el Senado no está la posibilidad que están diputados de convocatoria de sesión especial. Si no la convoca, si las comisiones en el Senado no son convocadas por el presidente, hay un antecedente reciente de autoconvocatoria. Ojo, porque si van los senadores 3 veces a la hora, día y hora que se fijaron las reuniones de comisión y en las 3 veces no asiste el presidente, ya los senadores pueden, en el cuarto intento, si querés, le envían una nota al presidente y si no, ahí sí pueden avanzar. No fue lo que ocurrió la última vez. No fue lo que ocurrió. Y los antecedentes pesan, compañera de Urieta, y ya está. Por eso aclaro esto, que el reglamento lo contempla, pero con esto. Ahora bien, se podría haber llevado directamente los dos proyectos y tratarlos sobre tablas con los 2/3 que se requieren para su habilitación. Eso es lo que te decía, que por ahí los dialoguistas plantean, ojo, que no nos lleven de las narices los de Unión por la Patria. Así que todavía no tenemos fecha en ese sentido. Y acá en Diputado, si querés los 3 platos fuertes de la semana en materia de emplazamiento son, por un lado, lo que comentábamos recién en el programa de Meli, lo que tiene que ver con la Comisión Libra, que se aprobó en Diputados hace 4 meses su creación, pero que viene trabada porque no se definen las autoridades de esa comisión después del empate 14-14. Así que con Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, como impulsor, se va a tratar mañana, o se va a buscar dictaminar un proyecto que lo que busca es justamente destrabar ese empate. Anticipate a los títulos, mira. Ay, perdón, había títulos. Hay títulos. Pero decime, callate, Vamos yo a sigo los hablando. títulos. Dale, vamos, perdón. Se reúne la Comisión de Economía. Mañana a las 11 horas se tratarán proyectos de resolución. Comisión de Defensa Nacional, a partir de las 16 horas de mañana se reúne esta comisión para tratar proyectos de resolución y declaración. Título expoliado por Débora de Urieta. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento de este plenario se va a reunir mañana para tratar el emplazamiento de la Comisión Investigadora del caso Libra. Ahora completame un poco esto, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, Débora? como te decía, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica presentó un proyecto que justamente busca desempatar el famoso 14-14. ¿De qué manera? Lo que él plantea es que de los 2 candidatos que se propusieron, que son por un lado Sabrina Selva y por otro Gabriel Bornoroni, el diputado cuyos impulsores tengan mayor número de diputados en el recinto va a ser el que se lleva la presidencia, mientras que el segundo candidato se lleva la vicepresidencia. Y el tercer cargo, que sería el de secretario de la comisión, quedaría para aquellos diputados que eligieron al presidente de la comisión. Hay que ver si eso prospera mañana, porque ya vemos que el oficialismo se las viene ingeniando para demorar. Te decía esto desde hace 4 meses que la comisión está frenada. Y algo que vos comentabas el otro día, que para mí no habría que perder de vista, es si al final no le termina jugando en contra al gobierno haber estirado esto, porque si la oposición la logra destrabar, justamente se va a poner el tema en la agenda una vez más en medio de la campaña electoral. Sabemos todos que el caso Libra es un tema complejo, no sabemos hasta qué punto te mueve la aguja, ni en la agenda ni en el electorado, ¿no? Pero bueno, es un riesgo, si querés, que podría estar corriendo el gobierno. Y después otros 2 emplazamientos que tienen que ver con los proyectos de los gobernadores. ¿O no? Sí, te estoy escuchando atentamente. No sé, me Te das estoy escuchando miedo. atentamente porque estaba pensando en el caso Libra, porque hay una máxima del Congreso que me parece que siempre hay que seguir A ver. para no perderse. Me porque a gustan tus veces máximas porque después las repito. Sí, claro, como gracias. Sí, propias. eso hacemos casi todos los periodistas. Escuchamos
y nos apropiamos, por eso somos periodistas y no somos científicos, ese tipo de cosas. Pero cuando hay una mayoría, las cosas se terminan dando como esa mayoría quiere. Yo sé que esto parece obvio, pero a veces en las discusiones empiezan las cuestiones reglamentarias o las minorías tratan de poner piedras en la rueda. Lo que pasó con la comisión investigadora del caso Libra, que fue tan rebuscada la redacción para conformarla, que no había, entre los bloques que votaron esa comisión, no pudieron conformar una mayoría. Ahora, si eso ocurre, todo naturalmente va a caminar para adelante y a su vez hubo internas entre ellos para después determinar cómo corregir ese error. Pero me parece que mañana de una u otra manera se va a avanzar. Efectivamente, si hubiera avanzado la anterior comisión, esto ya hubiera sido terminado porque tenía 3 meses. Si no, va a ser en campaña. Hay que ver, por ahí la campaña hace que las reuniones sean más complicadas o por totalmente, más difíciles. hay que ver, total. Hay que ver cómo camina, pero me parece que esto por un lado va a avanzar. Y respecto a lo del Senado, recordemos que allá siempre tiene que haber una semana entre dictamen, digo porque a veces esto se pierde un poco, acá eso no ocurre, acá siempre hay la posibilidad de convocatoria a sesión especial, o sea que si hay dictamen el jueves de algo, puede ir a sesión el otro jueves. Ahora, los decretos delegados no necesariamente, y es del otro tema que está en el Senado, requieren comisión. En realidad no requieren comisión. Tal cual, porque pasaron los 10 días. Porque pasaron los 10 días hábiles, o sea que podría haber una sesión este jueves por decreto delegados, dicen, o hacer toda una sesión la semana próxima con los 2 temas. A mí me parece que lo que ocurrió el última autoconvocatoria deberíamos tomarlo como un antecedente que llegó para quedarse. Esto es, si vos querés que un tema avance y hay una autoconvocatoria, es muy complicado que no vayas y seas la foto del que bloqueó ese quórum, porque por alguna razón te interesa que la ley avance. O sea que me parece que si hay una autoconvocatoria es probable que esto de una u otra manera se empuje para adelante. Se puede evitar una autoconvocatoria con un plenario de comisiones que convoque el propio oficialismo, pero eso no está ocurriendo en el Senado. O sea que tarde o temprano lo que es Garrahan y universidades va a andar. O sea, no podía ser menos de 15 días respecto al momento que se aprobó en diputados, por una cuestión reglamentaria. Menos de 15 días no se puede. Así sea el oficialismo. Sí se puede, pero requerís 2/3. Requerido 2/3, exactamente. O sea que si es 15-20, bueno, puede pasar. Pero me parece que están las cartas echadas y los antecedentes, Débora, nuestra experiencia acá, siempre pesan. Tú fuimos parte de la creación de una jurisprudencia con esa autoconvocatoria. A la comisión. Exactamente, porque todos los atajos reglamentarios que vos decías existían, pero al avanzar, de una u otra manera pueden obviarse, ¿no? Sí, y recordemos que 2 cosas. Por un lado, el reglamento de diputados y el del Senado están diseñados para que no se pueda obturar el debate. De alguna u otra manera, las comisiones tienen, si querés, diferentes salidas. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que viene pasando, que es la estrategia que tiene el oficialismo justamente por ser minoría, y es no convocar a las sesiones. En diputados, a las comisiones, perdón. En diputados tenemos los emplazamientos y en el Senado tenemos esto de a la tercera. Si no se convoca a la comisión, la autoconvocamos. Lo mismo para las sesiones. Las sesiones especiales o en el Senado el reglamento dice que si hay 37 personas sentados en el recinto, hay quórum. Sobre todo cuando esto se llevó adelante en la última sesión, día y hora de las sesiones no especiales, las sesiones ordinarias, tal cual votaron los senadores en la sesión preparatoria. Eso por un lado. Y por otro lado, me olvidé lo que te iba a decir. No, por favor, que eso no ocurra nunca. Espérate. Eso no ocurra nunca. Ay, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de lo que tiene que ver con los decretos delegados, de lo que tiene que ver con la actuación del Senado en el caso de Garrahan y universidades, que son los proyectos que va a tratar. Tómate tu tiempo para pensarlo. Tuviste unos días muy intensos. Pero esta es la agenda por un lado del Senado, la agenda de diputados. Empieza mañana con algunas comisiones, como la que mencionábamos recién de Economía, y el plato fuerte que va a ser a las 17 con el plenario del caso Libra. Después tenemos un super miércoles. Hay que hacer mucha memoria para pensar en un super miércoles, super marketer o super día de comisiones en la semana previa a un cierre de listas. Total. Yo recuerdo suspenderse muchos temas. Totalmente. Porque se supone que están cerrando las listas en sus provincias, pero bueno, se hacen muchos atajos. No va a haber sesiones seguramente en diputados, pero de alguna u otra manera los diputados van a tener que estar acá. Tenemos defensa a las 16 mañana y a las 17 este plenario de peticiones y de asuntos constitucionales por el tema Libra. Miércoles 10:30, Acción Social y Salud Pública y Presupuesto por la ley de lucha contra el Alzheimer. Y después a las 12:16,
los proyectos de gobernadores, como se llaman a estas cuestiones para repartir fondos que hoy están retenidos a nivel nacional, y el caso de ciencia, en realidad no es que están retenidos, sino que son fondos que no se coparticipan porque van a asignaciones específicas. Los gobernadores quieren romper esas asignaciones específicas y que se coparticipen, y la Comisión de Ciencia y Tecnología a las 14 para declarar la emergencia nacional. Creo que Débora recordó lo que iba a decir. Me acordé. A ver. Y además de que el reglamento contempla distintos vericuetos, si querés, para no obturar ningún tipo de debate, por otro lado, el último que puede interpretar el reglamento, tanto en diputados como en el Senado, es el cuerpo. Es así. En el caso de los senadores, ¿qué hicieron? Ellos interpretaron que los dictámenes que se habían llevado adelante en esta autoconvocatoria en comisión eran válidas. Y ahí lo tuvimos incluso a Luis Juez, que en las últimas horas selló un acuerdo con La Libertad Avanza en Córdoba. Él acompañó y consideró que eran válidos los dictámenes. Así que eso era lo que te quería decir. ¿El problema cuál es, Débora? Cuando hay una mayoría que quiere hacer algo, no la puedes obstruir. Yo me acuerdo porque es como, viste que vos vas a una aseguradora y pedís seguro contra incendios. Y te lo dan. Pedís seguro contra inundaciones. No te lo dan. ¿Por qué? Porque donde entra el agua no la paras más. Bien. Entonces, donde entra una mayoría en una comisión o en el recinto, no la paras más. Bueno, yo me acuerdo que Nicolás Mazzot apenas asumió La Libertad Avanza, él dijo todo bien con las fuerzas del cielo, pero en el Congreso se imponen la fuerza de los números. Y si querés, durante el primer tramo del mandato, durante el primer año, lo cierto es que pese a ser minoría, el oficialismo logró avanzar, por ejemplo, con la ley bases y el paquete fiscal. Pero ya en este segundo año de mandato estamos viendo que se cumple esto que decía Mazzot. En el Congreso se terminan imponiendo los números. El que tiene una mayoría, por más que sea una mayoría circunstancial, es el que termina fijando la agenda con más o menos demoras, de acuerdo a los obstáculos que se las vayan ingeniando para frenar los debates, pero lo cierto es que los debates han avanzado y hay que ver si mañana la oposición con el caso Libra no se logra anotar, si querés. Sí, y hay que construir una mayoría cuando uno se tiene, y hoy nadie tiene una mayoría. No, totalmente. Y es dinámico, lo que tiene este Congreso es que es sumamente dinámico, porque en noviembre vimos cómo la oposición no podía construir una mayoría, y el oficialismo en algunos casos sí podía hacerlo. Por ejemplo, hasta inclusive 2 tercios, con 1 tercio para sostener vetos, que parecían imposible, pero también mayoría para evitar sesiones de pronto. Después en febrero vimos cómo una agenda del gobierno avanzaba en las 2 cámaras. Recordemos, se avanzó muy fuerte con una agenda de sesiones extraordinarias, y después obviamente la oposición mira encuestas, se posiciona para las elecciones, y empezó la posibilidad de que la propia oposición avance con alguna agenda y con algunos temas, y en eso estamos en ambas cámaras. Pero si te parece, Débora, el otro día estuvo hablando una de las protagonistas, que tiene que ver, si les parece a la producción también, una de las protagonistas de la sesión del último miércoles, que fue la diputada Blanca Osuna, que es una de las referentes de la Comisión de Educación, que participó de esta elaboración de un proyecto de ley que fue aprobado y enviado al Senado para reforzar el presupuesto universitario. Habló en la orden del día y esto decía. Bueno, por lo que escuché, la verdad que no fue preciso, fue absolutamente impreciso, y la verdad me da mucha pena. Me da pena su pobre rol, me da pena además que, bueno, en poco tiempo va a tener que venir a poner la cara en la cámara y mentir otra vez. O sea que no tengo ninguna consideración particular respecto a esas expresiones, porque además sus atribuciones absolutamente menguadas, y creo que él lo sabe claramente, lo pone en un lugar complejísimo, ¿no? Yo creo que acá lo que tenemos son causas testigos, y ahí yo lo veo a las universidades, al Garrahan, a jubilados, a la emergencia en discapacidad. Cuando digo causas testigos me refiero a que van abriendo un camino de demanda absolutamente justificada y volcando a partir de ahí una posibilidad que es ponerle el límite a la violencia y crueldad de este gobierno y a estas decisiones absolutamente injustificadas o injustas. Ahí además están entonces todas las decisiones de rechazo de los decretos delegados y a su vez también los aportes para las provincias. Cuando uno
piensa cada uno, digamos, en la provincia de donde proviene y las realidades que uno va viendo en materia de infraestructura escolar, infraestructura vial o equipamiento necesario para la salud pública, uno ve que se necesitan recursos. Sí creo que hay una cuestión de honestidad de los gobernadores de jugar como se debe jugar. Esto es, no puedo yo llorar porque necesito recursos y al mismo tiempo mandar a mis diputados a que voten en contra de determinados proyectos, digamos. Esa ambigüedad, la verdad que tiene patas cortas y que se va a agotar. Porque la gente lo entiende y porque todos entendemos que así no puede jugarse. Pero bueno, yo creo que lo de este miércoles de sesión pasada, fue una clara señal a por dónde vienen las cosas. Escuchábamos a la diputada Blanca Osuna, entrerriana ella, referente de la Comisión de Educación. Fue la presidenta de la Comisión de Educación durante mucho tiempo. Ahora es la vice de Alejandro Finocchiaro. Claro. Y fue una de las artífices de este proyecto para aumentar los fondos del presupuesto universitario que fue aprobado. Las aprobaciones, Débora, fueron con amplias mayorías. Contundentes, podemos decir. Contundentes, una con 2 tercios, otra faltó 1 para 2 tercios. En este caso. Obviamente mucha ausencia. Pero en caso de ser aprobada, sancionada, sí, veto, va a haber una puja nuevamente para llegar al tercio o a los 2 tercios. Bueno, ¿no? y Abierta. esto que decías antes de pasar el TEP tiene que ver con el cierre de alianzas, de listas, perdón, Sí. ya pasamos cierre de alianzas, que también cuando los diputados de la oposición analizaban cuándo tratar los vetos, estaban a la espera de pasar con la ambulancia y recoger a todos aquellos diputados o senadores que no hayan sido contemplados por la lapicera de Karina Milei, que es la que va a estar en el armado de las listas. Hay un fenómeno, Débora, muy interesante, me iba a poner a chequear hoy, que yo lo chequeé mucho en la anterior elección legislativa y ejecutiva, que es a los diputados y a los senadores les está haciendo muy difícil reelegir. ¿Por qué? La política se hizo muy dinámica. Entonces a vos te eligen en un año, después tenés 4 años de mandato, pasó mucho tiempo. Total. Y esa legitimidad, ese poder que tenías, ese electorado que te eligió, cambió totalmente. Sí, entonces, por ejemplo, creo que en la anterior elección el 60% de los diputados que renovaban no pudo ni presentarse a elecciones. Entonces, va a haber el famoso Pato Rengo a un nivel muy alto. Habla hermoso lo que me estás diciendo. Gracias. Me emocionan estas cosas. Bueno, me emociona. Espérate. Ay, pará que tenía el dato acá que tenía que ver, pero... por eso, acá. por lo tanto, cierre de listas y va a haber muchos heridos, pero no heridos solamente por el gobierno, por la oposición. Heridos porque se te pasó el tren. El tema es que tienen 3 años, y ojo, ahora tienen 3 meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses y medio de mandato. Sí. Si hubiera habido primarias, las listas cerraban en mayo. Totalmente. 7 meses lo tenés acá. Pero mirá, enojado. Este dato que vos decís, justo me lo anoté, lo leí en una columna de Jorge Liotti de este fin de semana en el diario La Nación, que dice lo siguiente. A ver. De los 158 diputados que votaron a favor de las universidades, que quedó a menos de un voto de los 2 tercios, a 84 se les vence el mandato en diciembre. O sea, tenés 84 patorrengos, que es lo que vos decías. Entonces, lo que dice Liotti es, son células autónomas pendientes de su futuro. Sí, hay que ver, por eso. ¿Qué les conviene más a si ellos? esos 84, ¿cuántos se anotan el domingo? Es el sábado, mejor dicho, ¿no? El cierre de listas. Pero que si el 60%, como fue la anterior elección, el 60% ni siquiera puede intentar seguir, y va a tratar, es gente que va a tratar los vetos del presidente, pero no va a estar el 11 de diciembre en el nuevo Congreso. Exactamente, entonces a esos que queden afuera, ahí pululando, ¿qué les va a ser más rentable? ¿Acompañar al gobierno o pararse en la vereda enfrente? Es que es un acertijo. Capaz le sirve al gobierno. Por ahí le sirve al gobierno, por ahí tiene una línea con el gobierno, ¿viste? O por ahí no, o por ahí nada. Por ahí nada, por eso es toda una moneda en el aire, justamente por el momento en el que se lleva todo esto adelante, donde a la hora de blindar o no un veto, cada voto cuenta. Claro, cuando no representás claramente, cuando no sabes bien a qué sector político representás, y por ahí fijas más tus propias convicciones, esto parece sano, pero a veces hace muy desordenado el debate, porque acá hay representantes, acá no hay libre pensadores. Y suerte para nosotros que vamos a tener que seguir a estas células
Bueno, Débora, contame también, hubo una noticia este fin de semana, en realidad antes del fin de semana, que fue el viernes, creo que fue, que Monzó y Stolbizer, dos diputados, justamente sí. armaron un frente, ¿no? Bueno, exactamente. Ellos iban a ir con, ¿cómo se llamaba? Somos. Somos, sí, pero se Somos. enojaron, no son. Se enojaron, así que no son la ancha avenida del medio, si querés, en la provincia de Buenos Aires. Y armaron rancho aparte. O sea, arman su pequeño espacio, que su nombre, perdón, pero no recuerdo. Que recordemos que son dos diputados que forman parte del bloque, que acá le decimos el bloque de Pichetto, que es el bloque Encuentro que Federal, conduce... que es un bloque muy heterogéneo, pero que se mantiene unido, y se sabe mantiene llevar. unido y... Cuando se conocen las diferencias entre uno y otro, la convivencia es más fácil, Es parece. tremendo, pero es una especie de mini senado ese bloque. Sí, no, ¿Por sí, qué? está Porque hay representantes de diferentes gobernadores, si querés, y algunos cabos sueltos, si querés, como pueden ser Monzó o Stolbizer, que no Y responden. figuras legendarias, ¿no? Con mucha Exactamente, trayectoria, como totalmente. justamente Monzó y Stolbizer. Exacto. También tenés a los socialistas que responden de alguna manera a Maximiliano Puyaro, pero que tienen su agenda Ahí propia. estuvo López Murphy. Hace poco López Murphy convivía en un bloque con gente del Partido Paulón. Socialista. Era por eso un bloque que se supo entender, que son los del medio, se ubican en el medio, en el recinto, y no están ni de un lado ni del otro según su definición, y en cada sesión todos estamos mirando a ver si entran o no al recinto. Totalmente, sobre todo miramos a los cordobeses, a ver qué resolvió Yarlora, porque Bueno, algunos ya te doy sabemos otro dato que Ay, te a va a ver. gustar, que el otro día estaba chequeando, es más, escribí alguna nota por ahí, porque se voltearon 5 decretos delegados en la Cámara de Diputados, y esos decretos delegados fueron parte de la Ley Bases, de un capítulo de la Ley Bases, Sí. que se votó por mayoría, con 135 votos. ¿La escuchaste a Stolbizer? Bueno, te cuento. Stolbizer fue una de las tantas personas que votó. No, pero Stolbizer no votó ese capítulo. Ahí va. Votó en general. Ajá. De los que votaron ese capítulo, muchos el otro día votaron en contra. Tremendo dato ese. Por lo tanto, se dieron vuelta en un año y eso, bueno, eso es parte de una contención que no tuvieron, ¿no? Perfecto. Ese dato es nota. ¿Tenés la nota? La quiero leer. Bueno, Débora, pasámela no te que me voy a pedir que me interesa. leas, pero tampoco me No, leas. pero léeme. ¿Qué hago? Te la leo, después te llamo No, y te la leo. pasámela Dale. porque es Te buenísimo la paso, ese dato. te la paso y te la paso con inteligencia artificial para que te la lean también. Dale, con tu voz. Con mi voz, Pero si no perdés tiempo, digamos. Porque más es lo que decían, por ejemplo, los diputados de la coalición cívica. Es un cheque en blanco darle facultades delegadas al Ellos no presidente. votaron, No, por eso. Los lilitos, históricamente, jamás desde que surgieron allá por el año 2001, te van a votar facultades delegadas. Y es esto, es darle un cheque en blanco. Porque vos habilitás al Poder Ejecutivo a que legisle en ciertas materias y que después, bueno, el Congreso tiene esta posibilidad de después vetar o rechazar algún proyecto, algún decreto delegado, ¿no? Gracias, Débora, por esta media hora. Ya estamos. Ay, tenía un montón de cosas Tenías para contarte de los Tenemos que hacer un gobernadores. streaming después. Bueno, lo Dale, hacemos, cuando dale. quieras. Pausa, enseguida volvemos. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas.
15 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Seguimos en la bancada, toda la información de la Cámara de Diputados acá lunes, un día con todavía las secuelas de lo que fue la sesión del último miércoles y la posibilidad de que los emplazamientos votados ahí mismo para tratarse de proyectos sean dictaminados esta semana. Plantel renovado con la visita, por ejemplo, de Marco Giorgetti. ¿Cómo anda, Giorgetti? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, contento. ¿La pasaste bien el fin de semana? La pasé espectacular. Porque tengo del otro lado a mi amigo Guido Braulaschi y la pasamos más o menos. No, yo la pasé bien en realidad. Se entiende. La pasé bien porque tuve algunas cuestiones familiares interesantes. Ayer fue un lindo domingo en materia climática en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Fue muy lindo, muy lindo. No, yo la pasé bien porque tuve un par de cuestiones familiares interesantes, pero me hubiera gustado que se completen con un triunfo el sábado Independiente y bueno, no sucede penal siempre. Y no hay otro tema cuando te encontrás con alguien qué pasó por esa situación, ¿no? Pero bueno, esta semana... La falta de sentido común en el fútbol, ¿no? La falta de para favorecer siempre para favorecer, a los claro, siempre, para no favorecer a Independiente. Ese es el tema, que es lo que... O por lo menos para no darle lo que teníamos, que era la posibilidad de un penal, ¿no? Pero bueno, no pasó. No tiene que ver con la Cámara, pero bueno, queríamos sacarnos la rabia. Y esta semana que vamos a tener como... pero vamos a hacer un proyecto de ley, ¿eh? Vamos a hacer varios proyectos. Hay varios ya. Ha habido cada cosa con respecto al fútbol. Acá cada vez que se mete los diputados con el fútbol se vuelven locos todos porque, bueno, es complejo, ¿no? Pero decíamos... Difícil permear el fútbol para las leyes y la política. Sí, porque tengamos en cuenta que como son las asociaciones civiles pueden regularse como cualquiera y habitualmente eso no pasa, o por lo menos pasa con intromisiones. Pero bueno, salgamos del fútbol. Tenemos esta semana, decíamos, actividades programadas la semana anterior con esta mayoría opositora que lo que hizo fue provocar varios emplazamientos. Mañana caso Libra, plenario de comisiones, miércoles temas de gobernadores que tienen que ver con los fondos a las provincias, 12 y 16 horas. Y la posibilidad de que estas cuestiones, Marcos, ¿te parece puedan llegar al recinto, no? Sí, antes hay una comisión de economías regionales. Bien, ¿cuándo es eso? El día martes 12 a las 11 de la mañana. Mañana a las 11 ya tenemos comisión. Ya tenemos comisión, sí. Bien. De economía. Y después a las 17 el plenario. Y después a las 17 el emplazamiento. El emplazamiento. Sí, de asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamento. La comisión que preside Nicolás Mayoraz de Libertad Avanza y Silvia Los Penato. Defensa también, ¿no? ¿Está? Defensa está a las 4 de la tarde. ¿Qué va a hacer Defensa? Va a tratar proyectos que declaran, por ejemplo, héroe nacional post-mortem al general Felipe Varela. La última vez que se reunió Defensa vino el ministro. Sí, Luis Petri. Han venido pocos ministros y Luis Petri vino y estuvo en esa reunión un rato largo. El periodista que más sabe de defensa en Argentina es Guido Braulaschi. Está acá justo. Muchas gracias. Y por lo menos para mí... Fue muy buena esa informativa. Contame, porque siempre te van a preguntarte. Pero ahora lo seguí y lo escribí lo que yo te leí, pero ahora no te acordás mucho. Repasó todos los temas de la actualidad y bueno, fue muy interesante. Hay un tema que no termina de resolver el Ministerio de Defensa, en realidad el Gobierno Nacional, que es la situación de los liceos militares. Ajá, son colegios secundarios. El colegio Damaso Centeno, que está acá nomás en Caballito. Son colegios secundarios. Siempre que puedo lo menciono porque es una situación muy angustiante de una comunidad escolar y se resuelve, la verdad, que con muy poca plata y no lo quieren resolver. ¿Qué es resolverlo?
Resolverlo es que no pueden ganar la mitad de lo que gana un maestro de cualquier otra jurisdicción del país. Si no, no lo puede contratar. Dependen de la jurisdicción nacional. Son los liceos militares, Claro. son alrededor de 4.000 docentes que están ganando un maestro de grado 400.000 pesos Pero por mes. los liceos militares que hay en todo el país o En todo el puntualmente. país. Y el Damaso Centeno no tiene formación militar. Está aquí en Caballito, es un colegio muy tradicional. Famoso colegio donde estudiaron Charly García y de ahí se formó Sui Generis. Fue la vice Villarruel, al Damaso Centeno. Y no les resuelven. Y hay un proyecto ahora que son de darles un bono de 150.000 pesos, se irían a 570.000 pesos. El Ministerio de Defensa lo presentó, pero el Ministerio de Economía no les suelta la plata. Es decir, estamos hablando de 4.000 docentes que están ganando la mitad de lo que gana un maestro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires o de cualquier jurisdicción del país. Eso genera ¿no? que es complicado conseguir. Eso estuvo después. también... ¿Estuvo en esa reunión? Estuvo, me parece que lateralmente, sí. Pero repasaron todo. Yo cuando puedo paso el aviso, porque a mí me interesa lo que le pasa a las pequeñas pero comunidades. mañana la comisión debería mencionarlo alguien, che. Sí, seguramente. Porque si Es se resuelve la esperar, opción y hay es alguien- esperar. Todavía no se parece mentira que no se resuelva. Se irían con un bono a 569.000 pesos, un maestro de grado, estamos hablando. Yo creo que todos estos Entonces los temas maestros renuncian. van a ser parte Se van del debate porque, de presupuesto. hay Me mucha parece- rotación. Sí. Van a ser parte del debate de presupuesto este año, donde ya se va a dejar de debatir superávit sí, superávit no, porque hay superávit. O por lo menos el gobierno ha logrado pero cierto equilibrio. algo que no mencionamos. Pero creo que se va a debatir reasignación de partidas y mucho. Algo que no mencionamos, que el presidente dejó anuncios el día viernes por la noche en materia de el Parlamento con el envío de un proyecto para blindar el déficit en los presupuestos nacionales. Eso yo quiero ver cómo llega ese proyecto de ley y si condiciona en algo el tratamiento del presupuesto. Porque eso, recordemos que la última vez que no se trató el presupuesto fue porque el oficialismo sintió que la oposición le iba Lo que pasa es que a modificar todo lo que había enviado. el propio Congreso es el que define todos esos debates. Claro. Define la legislación penal, define la asignación de partida. El Congreso, en una democracia, tiene facultades que va a ejercer, me animo a decir, ya en un segundo año de un periodo presidencial con mayor rigor. Pero se siguen presentando proyectos de ley y hay uno referido a las comidas rápidas que estuvo laburando el diputado Oscar Carreño de Encuentro Federal y se pone a leer todos los proyectos de interés general el gran periodista que tenemos acá, que es Guido Velázquez. Bueno, ¿Cómo te muchas elogian? gracias, Demasiado. muchas gracias. Sí, te elogian así. Demasiados elogios. No, por eso ya a mí me gusta estar con vos acá, porque Gracias. levantás En vos no te elogia, digamos. el No. espíritu. Bueno, contame, comidas rápidas. Estamos con un colega acá Sí, a mí me que le interesa acaba de este dar tema, mal un análisis de colesterol. Sí. Entonces, por eso quería que lo dijera, porque él iba a estar escuchando atentamente. Mauricio ya me brindó apoyo a la mañana. Por eso, ¿cómo que se hay que regular? Lo que hay que hacer? delgado. Sí, bueno, pero tengo que hacer un poquito más de deporte. Sí, bueno. Contame. Bueno, un proyecto del diputado Oscar Agos Carreño, de Encuentro Federal, vinculado con la obligación de brindar información calórica en restaurantes de comida. El contenido calórico de cada plato deberá ser consignado de manera destacada de comidas rápidas. No lo dice la placa, no sé por qué acá lo tenemos, es de comidas rápidas. De comida rápida, exactamente. Sí. Comidas rápidas generosamente, ¿no? Comida chatarra también, Claro, se le decía comida una rápida, época, qué ¿no? sé yo, Porque puede ser. de golpe pasaron a ser restaurantes. ¿viste? Sí, así me dijo el médico. No le dijo comida rápida al médico cuando me dijo no comas. Claro, no dijo rápido, Bueno. no habló de velocidad. No. Contenido calórico tiene que ser consignado de manera destacada, tanto en la cartelería de oferta, en la caja, en la página de internet o aplicación digital donde se ofrezca en venta. Es casi un etiquetado frontal de negocio de comida rápida, ¿no? Sí. Y es importante en la aplicación digital porque hoy día los chicos scrollean y hay toda una forma de consumo que nosotros no conocíamos, que es... Que te lo traigan a tu casa. Hasta un cono de papas fritas la piden, es una cosa de locos. Berlaschi y ¿No? Martín Di Natale, ¿Es así o no es tienen así? hijos Sí, adolescentes. yo todavía no entré en esa, pero claro, sí. nos ¿Cómo van informan a hacer cómo viene venir la mano. un chico de Rappi por un cono de papas Porque fritas? tuvieron ganas de papas fritas. Esto es así. Y no sé. Y así los ves a los de Rappi andando.
a 200 por hora. Cualquier cosa se pide por aplicación. Por aplicación, claro, tal cual. Bueno, debe explicitar la cantidad de calorías por porción o ración, el porcentaje de la cantidad diaria recomendada. También deberá darse información sobre el valor nutricional de los platos disponibles. ¿Recomendada por quién, perdón? ¿Qué pregunta? Bueno, recomendada por la dosis diaria recomendada es lo que viene en todas las etiquetas. Esos son estándares creo que del Ministerio de Salud. Cuando dice, bueno, se tiene el 15% del calcio de la dosis recomendada, que es no sé cuánto, esos son estándares, ¿no? Una gran discusión. Están establecidos. Seguramente si esto se trata va a ser la gran discusión. Bueno, en 2015 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto que obligaba a los restaurantes de comida rápida a informar sobre el contenido calórico de los platos ofrecidos en sus menús. No avanzó en el Senado. ¿Te suena? Particular. ¿Te suena? Particular que no haya avanzado. 2015 el Senado. 2015, claro. No, 2015 no importa. Hay a que ver la veces época. avanza en una cámara, no avanza en la otra. Claro. Nos sacamos el tema encima. Hay varios, ¿no? Está el tema ludopatía, Hay mucha presión con estos temas habitualmente de los propios sectores económicos, en realidad sectores empresariales que venden comida. Claro. Y que llaman a los legisladores diciéndole, mirá que se puede complicar la actividad y por ahí hay empresas insignia de algún pueblo, de alguna provincia y eso sensibiliza mucho, ¿no? Se suele decir que el Senado es un poco más conservador que la Cámara de Diputados, ¿no? Ya es un poco viejo eso. En realidad en composición sí, porque hay más gente de todo el país, es más ecuánime, o sea, no hay tanto de centros urbanos, por lo menos eso debería ser así, pero la renovación, lo que hay es una baja edad en el Senado. Ahora, en 2015, curiosamente, ¿no? En 2015, si se aprobó en diputados, era el mismo espacio político el que dominaba las dos cámaras. Claro, exacto, sí. Bueno, pero esas cosas pasan. La gente cree bueno, que no pero pasa, a veces lo que dice Mauri, ¿no? El tema de las provincias. Claro, sí, esas cosas pasan. Los lobbies gastronómicos de sectores, bueno, empresas muy importantes. En el norte ¿no? el tema azúcar influye mucho en la cuestión alimentaria. Sí, los lobbies gastronómicos, de hecho, impidieron durante mucho tiempo la alcoholemia cero para alejar. Llaman por teléfono, y no es fácil porque ahí tenés un restaurante insignia. O sea, es un lindo debate desde el punto de vista de que hay que regular por ley o desde el Estado y que no. Un lindo debate filosófico también, nos gustaría tenerlo Sturce acá, ¿no? Claro. Porque esto también tiene que ver después con gasto en salud pública. Claro. Tiene que ver con la salud de la población y tiene que ver con las epidemias de obesidad que vemos, que no es que son casos individuales. Estamos hablando de cuando masivamente cambian culturalmente costumbres, consumos. Por ejemplo, hoy uno va y tiene caminando por zonas comerciales y tenés uno al lado del otro. Sí, de todas Todos maneras, estos lugares que venden comida que es poco saludable, por no decir, no es nada saludable. Lo que vos, ¿no? El proyecto que vos estás describiendo no tiene costo fiscal. Es un proyecto que impone impone de alguna manera un requisito a las empresas, en este caso, que vendan lo que se conoce como comida chatarra, pero no tiene que ver con las desregulaciones. No desde el punto de vista del costo fiscal, sino desde el punto de vista de la libertad de la gente para decidir sobre lo que hace y lo que no hace. Lo que pasa, también se va construyendo una sociedad. Por ejemplo, fumar o no fumar. Bueno, lo mismo. Pero cuando se impuso no se fuma más, cuando yo era chico se fumaba en los colectivos. Sí, hasta uno iba sentado, iba fumando en los aviones que no tienen ventanilla. No, se fumaba en los colegios. Fumábamos adentro de las aulas de la facultad. Exacto, en 30, 40 años. El profe decía, abran, sí me acuerdo de esto, decía, abran chicos, por favor. Decía, no fumen tanto que no se ve el fondo del aula. Ni siquiera decía, les va a hacer mal. Esas aulas de 60 alumnos de un teórico, decía, por favor, fumen un poco menos, no era en invierno, ¿viste? Se cierran todas las ventanas. No, pero ahí es lo que se restringió. Adelante los bebés. Se restringió fumar en espacios cerrados y eso de alguna manera fue ordenador, ¿no? Y a partir de una campaña de educación. Y después se prohibió adentro de los bares. Exacto, lugares cerrados. Parecía que era, ¿cómo van a vaciar los bares? Y lugares cerrados. Vaciaron los bares. Hay mesa afuera. Sí, cada una de las provincias actuales. Bueno, sigamos, ¿cómo sigue esto? Bueno. No, digo que son cosas que se pueden regular y tienen que ver con salud pública y con mejorar hábitos de la población, ¿no? Bueno, decíamos esto en 2015. Acá está, la obesidad y las enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, están aumentando a un ritmo alarmante. Creo que las estadísticas hablan de 40-50% de obesidad, ¿no?
Y uno ve sociedades como la de los Estados Unidos, donde se come toda la chatarra, abunda, y también la epidemia que hay ahí de obesidad, ¿no? Una de las principales causas de esta epidemia es el consumo de alimentos procesados, altos en calorías, grasas y azúcares, que se encuentran predominantemente en los menús de los establecimientos de comida rápida. La última, Mauri, el etiquetado calórico en los menús contribuirá de manera decisiva a proporcionar, dice el diputado, a los consumidores la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre su alimentación. Gracias, impecable como siempre, Guido, pero tuvimos la semana pasada una sesión, el último miércoles, con 12 votaciones adversas para el gobierno, y las últimas fueron las que se esperaba que se podían llegar a frustrar, y tenían que ver con los decretos delegados firmados en la mayoría de los casos por el Ministerio de Transformación y Modernización, que lo que hace es tomar la base de la ley bases, valga la redundancia, para achicar estructuras del Estado o directamente disolverlas. Estos decretos fueron rechazados y ahora, si el Senado actúa igual, quedarán derogados. Todo el detalle lo tiene el señor Giorgetti. Vamos con el detalle de las votaciones y qué contiene cada uno de los decretos. El primero, quizás el más importante o el que más votos afirmativos cosechó, decreto INTA-INTI 462/25, resumido INTA-INTI, pero es un decreto que, además de tocar el INTI y el INTA, había otros organismos también que tienen que ver con, por ejemplo, la Agencia de Regulación del Cáñamo Industrial y el Cannabis Medicinal, que se había creado... Cuando es tocar, decís, sí, disolvió. achicarle funciones, disolvió. En el caso del cannabis disolvió. ¿El INTA se disuelve directamente? Otros los transformaba, lo dejaba... Claro, lo dejaba como parte del INTA, creo que lo dejaba como parte de los transformaba, había muchos reclamos de trabajadores de estos institutos, y se vio la representación o lo que genera en varias provincias, y esto fue lo que terminó un poco explicando el número que tuvo de votos afirmativos: 141, 65 negativos y tan solo una abstención. El otro decreto que se rechazó y se mandó al Senado es el que modifica distintos organismos de la cultura también. 134 votos afirmativos, 68 negativos y 3 abstenciones. Esto con menos votos afirmativos. Entre los organismos... Elimina institutos, ¿no? Se fusiona algunos, elimina otros. La fusión hay que ver cómo la toman también los que se fusionaron. Y si se rechaza, por ejemplo, tenés que rearmar lo que eliminaste. Y deberá dar marcha. Muchos estaban... Algunos estaban con... No estaban, de estos decretos, no estaban en plena vigencia porque tenían algunas decisiones de la justicia, algunas cautelares que habían fallado apenas se habían presentado en el boletín oficial. Fusionaba, por ejemplo, el Instituto Nacional Irigoyeniano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Estaba el tema del Instituto Nacional del Teatro ahí también, que había generado mucha discusión también pública de parte del sector. Y el otro, que también lo presentó, lo defendió el rechazo, el kirchnerismo, se quedó más concentrado en el kirchnerismo y en algunos aliados, es el Registro Nacional de Bancos, el Banco Nacional de Datos Genéticos. 133 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones. Si bien fueron bajando los afirmativos desde el primer decreto rechazado a los negativos tampoco subieron mucho. De 65 a 69, es decir, hubo diputados que optaron por ausentarse en esta votación, pero también una amplia victoria de la oposición, en este caso, para rechazar este decreto. El que tuvo menor cantidad de votos afirmativos fue el de la modificación de la Marina Mercante: 118 votos afirmativos, 77 negativos y 8 abstenciones, el más parejo. Claramente hubo gente en esa votación que se paró y después se volvió a sentar. Sí, y también aumentó el caudal de los negativos. Porque pasamos de las otras votaciones no superar nunca los 70 a 77. La mayor diferencia es la gente que se paró, me parece. Sí. Porque después se volvieron a sentar, porque se siguió votando y volvió a haber un número más grande. Exactamente. Y el último, que sí tiene nuevamente tuvo un amplio consenso, es el de la modificación de Vialidad Nacional,
que eliminaba la Dirección Nacional de Vialidad Nacional. 138 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. Este sí reunió una cantidad importante de bloques de la oposición. Sí, de alguna manera disolvía 2 organismos, ¿no? Sí. Disolvía la Agencia Nacional de Seguridad Vial y creo que una dirección. Esto también fue rechazado y el Senado puede tratar estos decretos cuando quiera, Guido. Puede hacerlo esta semana, la siguiente, no necesita paso por comisión. Y si una mayoría simple decide rechazarlo, desaparecen los decretos, es un delete. Esto pasó el año pasado como se cumplió el plazo, o sea, no necesitó dictamen de comisión para llegar al recinto. No, 10 días hábiles lo podés tratar. Hábiles, podría ser lo mismo del Senado, tomar la media sanción e ir directo. ¿Sabés que es interesante? Se habla después del 20, ¿no? De la sesión del Senado, después de los cierres de listas. Se habla, ¿no? Sí, la semana que viene. Sí, ¿no tiene agenda de comisión esta semana? No tiene agenda. Están la media sanción de emergencia pediátrica y no recuerdo el otro proyecto que es Universidades. Esos 2 proyectos deberían tratarse en comisión para que lleguen todos juntos al recinto. Porque a veces se escucha habitualmente, bueno, el presidente de turno decreta y en realidad pasa por alto el Congreso. El Congreso, si quiere, puede eliminar cualquier decreto, como está haciendo ahora con decretos firmados en algunos casos hace un año. Sí. Pero bueno, decide hacerlo. Hasta ahora solo rechazó el de los fondos. O sea que si un presidente gobierna por decreto es porque hay una mayoría en ambas cámaras del Congreso que así lo dispone. Después está el debate respecto a que si una mayoría de un Congreso rechaza un decreto y otra no, el decreto sigue vigente porque así está redactada la ley. Eso es cierto y es quizá una anomalía. Ahora, no es cierto que un decreto el Congreso no puede hacer nada. No puede hacerlo. El tema es que muchas veces no hace nada y se quejan. Es más difícil para el gobierno nacional sostener un decreto que sostener un veto en materia de mayorías. Necesita una mayoría para bloquear. No necesita un tercio. Exacto, una ley tiene mucho más rigor. Pero bueno, si un gobierno decide ir por decreto y empieza a tener problemas, seguramente va a optar por leyes. Pero a veces hay mucha oposición que en esto está todo el tiempo viendo de qué lado uno está, porque es muy dinámica la política, prefiere que los decretos corran, ¿no? Bueno, Guido, gracias. Gracias. Te veo muy pensativo. ¿No te quieres decir algo? Muy cortito, que mañana, entre todos los proyectos que hay en la Comisión de Defensa, de resolución, etcétera, hay uno que es un pedido de informes por la situación del Colegio de Damaso Centeno. Informes al Ejecutivo. Ricardo López Murphy, presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro y otros diputados. O sea, que entre otros proyectos. Que mañana se va qué lindo, porque Guido seguramente lo va a seguir y va a ser una placa para el futuro. Todo lo que tiene que ver con defensa, que es algo que es muy importante acá porque solamente el Congreso también puede regular la defensa, ¿no? No hay nadie que pueda... hay uno de los decretos, ¿no?, del presidente que no, el tema de entrada y salida de tropas. Al final, ese es un tema también. ¿No se trató el año pasado? Un día lo hablamos porque es interesante. Yo volvería a la ley anterior, es decir, a la no ley. Bueno, ya me vas a contar. De entrada y salida de tropas, que autoriza el Ejecutivo. Directamente, sí. Pero bueno. Gracias, Guido, por el detalle. Gracias, señor Marcos. Por favor. Gracias a ustedes. Volvemos mañana acá a las 13 en la bancada. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez, vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas.
Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.